Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo. Les agradecemos mucho su atención. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate. Hoy vamos a tener un programa muy interesante para conocer y analizar un poquito más acerca de la reforma migratoria. Este tema que ha estado en la mesa del debate, de cómo va a impactar, de cómo va a influir, cómo va ahora sí que nuevamente a impactar en la vida de los michoacanos, en la vida de los mexicanos, esta reforma migratoria de los Estados Unidos, ¿no? Michoacán está dentro de los principales estados expulsores de migrantes a los Estados Unidos y cuenta ya con una población aproximadamente de lo que tenemos ahorita, ¿no? De 4 millones aproximadamente de migrantes que están en el vecino país de Estados Unidos. Y de eso vamos a platicar hoy, vamos a analizar el día de hoy, vamos a debatir qué es lo que está pasando con la reforma migratoria, cuáles son las aristas, cuáles son los vaivenes, qué es lo que no sabemos todavía, qué es lo que todavía se está manejando, pero no lo conocemos tan a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que nos han mencionado? Y por eso vamos a platicar y le damos la bienvenida a la licenciada Clara Ochoa. Ella es directora del Consejo Estatal de Población, que están trabajando, que están justamente también analizando esta información con el tema de pues los impactos que va a tener en la población michoacana que vive en los Estados Unidos. Clara, muchas gracias, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, de verdad. Aseguro y sé que es una persona que sabe de este tema. Y ¿cómo ves tú esta reforma para todos los que nos están viendo? Se ha platicado ya, se ha comentado de esta reforma. Esta reforma tiene algunos visos de que puede ser también algo discriminatoria, que puede también perjudicar a todos los paisanos que viven por allá. ¿Cómo está? Marx, antes que nada, déjame saludar a quienes tienen acceso a este programa y agradecer al periódico Cambio de Michoacán por esta invitación y por hacer estos debates en línea en los que realmente quienes les damos seguimiento pues hemos visto que se han tocado los temas medulares de lo que está ocurriendo en el país y en el estado, con especialistas de mucho compromiso y con gran capacidad. Yo me siento muy satisfecha y honrada de poder pues en esta mañana abordar este tema tan crucial como es esta propuesta de reforma ya aprobada por el Senado, 68 senadores, 36 gentes que estuvieron en contra. Es la propuesta del presidente Obama, es la propuesta que se ofreció desde el primer periodo en el que él estuvo como presidente de los Estados Unidos. En el primer periodo no pudo hacerse nada. Ahora en este segundo periodo, después de muchas sesiones y de muchos arreglos y de muchas modificaciones a la iniciativa de reforma, pues se aprobó en los términos que está. Y déjame decirte que en términos generales no responde a las necesidades ni a las expectativas de la gran mayoría de los más de 50 millones de hispanos que están en los Estados Unidos, de los cuales la gran mayoría son mexicanos. Estamos hablando de más de 45 millones estimados por el CONAPO, 40 millones. Nosotros, en base a otra información de organizaciones de la sociedad civil, porque no siempre se cuenta en los censos norteamericanos a la población no norteamericana. 45 millones de mexicanos, de los 118 millones de mexicanos que somos en México, 45 millones se estima viven en los Estados Unidos, nacidos en México y nacidos en los Estados Unidos, hijos de padres y abuelos mexicanos. Por eso había una gran expectativa para que la población que está en entredicho son 11 millones de indocumentados, 12 millones de indocumentados de distintos estados de la República. En el caso de Michoacán, nosotros traemos un poquito más de 1 millón
de michoacanos que por distintas razones y desde hace tiempo pues tienen la condición de indocumentados, ¿no? Como al hacer el análisis de esta reforma, en lo poco que conocemos de la iniciativa de reforma... ¿Por qué no? Bueno, el documento, según señala con mucha certeza el secretario del Migrante de Michoacán, consta de 1,200 hojas. Y si tú ves en el internet y en los accesos a información sobre el tema, pues es una información de 2-3 cuartillas, ¿no? No sabemos si el gobierno, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenga acceso a toda la propuesta. Pero también es importante señalar que esta propuesta sale del Senado para que sea aprobada, está sujeta todavía a aprobación por la Cámara de Representantes. Es importante destacar que dentro de los votos en favor de la reforma hubo 14 del Partido Republicano que votaron en favor de la reforma. Entonces, va a haber una negociación en el seno de la Cámara de Representantes mucho más intensa, porque ahí es en donde están más fuertes los republicanos, quienes han sido los que por años se han opuesto a la reforma migratoria. Entonces, lo que aquí tenemos que ya deja insatisfecho, según las declaraciones de muchas organizaciones de migrantes, y ahorita vamos a ver por qué deja insatisfechas a las gentes, a los mexicanos en aquel país, pues todavía puede ser recortada más, ¿verdad? En primer lugar es el abordamiento que se está haciendo del problema migratorio como un problema de seguridad nacional, como un problema de manejo policíaco, militar. Se militariza la frontera, se van a utilizar los métodos que se utilizaron en los países asiáticos, en las guerras en Irak, para detectar a los mexicanos que buscan cruzar aquel país para trabajar o para reunirse con su familia y que lamentablemente no tiene el permiso legal para ingresar. Lo primero que la propuesta plantea en términos generales es buscar la seguridad fronteriza, y en este sentido se constituye el compromiso de que en 6 meses se tenga toda una estrategia que va a estar a cargo de la Guardia Nacional en la frontera para asegurar que todos los puntos de cruce que ahora están siendo utilizados, lo que ellos llaman puntos críticos, sean fortalecidos y se establezcan ahí bases de operación de la Guardia Nacional. Se asignan 3,100 millones de dólares para este propósito de la seguridad fronteriza. Si estos recursos se destinaran a crear empleos en las comunidades de origen de los migrantes, en convenios con el gobierno de México, seguramente se obtendrían mejores resultados. ¿Qué es lo que va a hacer? Se van a poner aviones manejados por robots para estar haciendo vigilancia, es decir, se va a fortalecer todavía más la seguridad fronteriza, la vigilancia. Se van a destinar 3,500 nuevos agentes aduanales, estamos hablando ya de 7,000 agentes aduanales. Es decir, la migración de los mexicanos de los Estados Unidos data de más de 200 años. Mexicanos estuvieron luchando en la guerra de origen mexicano, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Los mexicanos han estado presentes en la historia, en la construcción de la historia de los Estados Unidos, pero en la construcción también de la economía, de la política. Aquí no hay un reconocimiento de las otras razones que tienen que ver con la historia. Recordemos que más de la mitad del territorio que hoy tiene México lo perdimos en 1848, y que estos estados que son fronterizos desde California, Nuevo México, Arizona y Texas principalmente, eran estados que pertenecían a México, y ahí había mexicanos o población de origen mexicano que tuvo que tomar la decisión de quedarse a vivir en aquel país. Es decir, las raíces de la presencia de los mexicanos en los Estados Unidos van más allá de la condición migratoria. Es decir, este requisito no cumplido por nuestros indocumentados de que se les otorgue la visa con el procedimiento normal que se sigue ante los consulados norteamericanos, y que no lo obtienen porque no tienen la solvencia necesaria, porque se sabe que van a trabajar en aquel país, ¿verdad? En la mayoría de los casos, no en todos, a veces van simplemente a reunirse con la familia. No ameritaba un manejo delincuencial, porque no son delincuentes. Es decir, ahí es el primer aspecto en donde
manejos de la migración que se da generalmente en todos los países del mundo. El país más desarrollado va a traer migrantes de los países del entorno y con los que tiene frontera para ir a trabajar a aquel país. Es un principio económico, entonces, pero económico, no policíaco. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que todo lo demás que contiene la reforma migratoria, como es esta posibilidad de que los 11 millones de indocumentados puedan obtener lo que llaman estatus provisional de inmigrante registrado, cumpliendo una serie de requisitos, solamente va a cumplirse, dice ahí, siempre y cuando el Departamento de Seguridad Nacional haya desarrollado los planes de seguridad fronteriza y que la valla limítrofe esté construida o en proceso de construcción. Si esto no está construido, no se va a poder hacer la gestoría una vez aprobada la ley por la Cámara de Representantes y transcurridos 6 meses, porque las gestiones se inician 6 meses después de que la ley es aprobada por la Cámara de Representantes. O sea, ese es un punto, realmente vemos una respuesta que no corresponde. Puede ser que no se construya, puede ser que se tarde. Que se tarde. Y si el trámite claro, quede ahí. Exactamente. Ese es un punto. El otro punto es que los requisitos para acceder a este estatus provisional de inmigrante registrado, que le va a permitir a quien lo logra trabajar en los Estados Unidos en cualquier lugar, transitar libremente, debe portar siempre el documento, porque cualquiera lo puede parar. Este va a ser algo que todos aquellos que, aunque estén legales, pero tengan aspectos de mexicanos, pues van a estar siendo detenidos, como ya ocurre, ¿verdad? Para pedir sus papeles. Tienen que comprobar su estatus laboral. Para llegar a esta situación, ellos van a tener que primero demostrar que han estado en los Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre del 2011. También van a tener que demostrar que no han salido del país, van a tener que demostrar que no tienen ningún delito, ninguna detención, no han cometido ninguna infracción policíaca. Van a transcurrir 6 años con este documento, van a pagar todos sus impuestos, se les van a descontar de sus salarios pago a la seguridad social, pero no van a recibir seguridad social. Van a estar pagando por un servicio que no van a recibir. 6 años después de obtener tener esta visa, que va además a costar $500, ellos tienen opción a una renovación pagando otros $500. Después de esto, 10 años después, van a tener entonces sí derecho a la tarjeta verde, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos que no están señalados en los documentos a los que hemos tenido acceso, pero que sí incluyen el no haber cometido delitos, hablar perfectamente el inglés, etcétera. Luego se habla también de visas preferenciales en donde se van a seleccionar mediante puntajes y con criterios, cerca de 100 criterios de valoración para seleccionar aquellos migrantes que pueden acceder a la residencia. Se le da mucho peso a las visas para profesionales y para gentes talentosas. Es decir, nos da la impresión que esta reforma lo que busca es hacer un colaje, hacer una discriminación, por eso es que se habla de que es una ley discriminatoria, discrimina a todos aquellos con baja escolaridad, a todos aquellos que no tienen capacidades laborales, aprendizajes, cosas que aportarle a la economía norteamericana. En el campo de la ciencia, especial atención se va a dar al área de matemáticas, de astrofísica, todas estas temáticas que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en aquel país. Se le va a dar preferencia, desde luego, a aquellos que tengan doctorados y maestrías, pero de origen indocumentados, que hayan llegado a estos niveles estos grados educativos. Perdón, de estos 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, ¿sabes cuánto es el porcentaje de la gente que está trabajando en el field, en el campo? Mira, sí. Que no cumple con estas
Con estas características que están pidiendo para... Estas características ellos no las cumplen, pero viene también la parte de las visas, se llama para trabajadores no calificados, y esa es justamente... ¿Y cuántos son estos trabajadores no calificados que trabajan en la industria de la construcción, no en el campo, en la industria de la construcción, en los servicios y en industrias, van a tener derecho a 200,000 visas anuales, y van a ser seleccionados otra vez con criterios, van a tener que tener una duración mínima de 2 años trabajando en los empleos en los que están, y van a tener que mantenerse 5 años trabajando en esto. Ellos pueden acceder a esta visa provisional, igual transcurrir este tiempo, en este caso son 7 años, podrían tener acceso, según lo que hemos leído, allá a la tarjeta verde. Vamos a hacer rápido nada más un pequeño cortecito para regresar. Estamos platicando acerca de la reforma migratoria. De verdad, ¿hasta dónde es la responsabilidad de los tomadores de decisiones conocer y hacer hasta dónde tenemos que conocer y hacer, meternos en esto? Vamos a regresar y vamos a un pequeño cortecito. Muy bien, continuamos. Estamos platicando acerca de la reforma migratoria. ¿Hasta dónde tiene los alcances? ¿Hasta dónde tenemos que estar en el fondo de esta propuesta? ¿Y cómo va a impactar? ¿Hasta dónde llegan los alcances de los tomadores de decisiones de aquí en México, aquí en el país, aquí en el estado? ¿Desde dónde hay que meterse para poder apoyar a los paisanos que están allá en otro país? Bueno, nosotros sentimos y coincidimos con las declaraciones que en días pasados hizo, muy atinadas desde mi punto de vista, el titular de la Secretaría del Migrante, en el sentido de reconocer, en primer lugar, que bueno, a Michoacán le afecta mucho esta reforma. Uh-huh. Necesitamos estar al pendiente como autoridades y como sociedad, porque tenemos familia todos en los Estados Unidos, de lo que pase, porque tiene muchos aspectos que en donde los michoacanos van a necesitar apoyo. Lo primero es saber en qué términos se aprueba la reforma, saber cuáles son los requisitos para acceder a las distintos tipos de visa que esta reforma contiene, para ver si realmente los cumples, si los puedes cumplir. Ahorita en México nos ocurre, por entrevistas que hemos hecho en los consulados, que hay gente que está aspirando a obtener visas de distinto tipo, no la visa de turista, porque cree tener la condición. Caso concreto de una persona que los coyotes le dijeron, sí se puede, la hicieron gastar en llegar hasta Ciudad Juárez para hacer gestorías, y resulta que la señora tenía 4 deportaciones, entonces no podía calificar para acceder a la visa. Sin embargo, la hicieron gastar. En esta gestoría que van a tener que hacer los mexicanos indocumentados que están allá, necesita que la gestoría sea de gente honrada, de gente que realmente opere de acuerdo con la ley, no gente que engaña a los mexicanos, les diga sí puedes, sí tienes derecho, mira, necesito tanto para obtener tal o cual documento. Toda esta función del coyotaje que va a funcionar, aunque se trate de los Estados Unidos, necesitamos evitar que no se dé, para que los mexicanos que realmente califican sean los que puedan acceder. ¿Qué puede hacer el gobierno de Michoacán en este sentido? Bueno, conocer la reforma y a través de las casas de Michoacán, a través de las organizaciones de migrantes que hay en muchos lugares de los Estados Unidos, pues dar a conocer a la gente, que la gente esté informada de los requisitos que deben cumplirse para que sepan si tienen o no la posibilidad de acceder y prepararse sus posibilidades, porque mira, van a tener que hacer trámites, van a tener que gastar dinero en obtener los trámites, etcétera, todo esto, ¿no? Y van a tener que pagar sin recibir los beneficios. En el caso de los servicios de salud, definitivamente no. En el caso, por ejemplo, la visa W es precisamente para estos trabajadores de baja calificación, así la llaman, visa W. Está también los trabajadores del campo que van a poder tener acceso a la tarjeta verde. Fíjate, los trabajadores del campo, siempre y cuando tengan 2 años trabajando en el campo donde ya estaban trabajando y sigan trabajando en el mismo campo 5 años más. Después de eso van a poder obtener
la visa. En el caso de la reunificación familiar, se condiciona a que los hijos de los migrantes, hijos e hijas, aún casados y con nietos, siempre y cuando sean menores de 31 años. Es decir, vamos a recibir a la población joven, la reunificación se va a dar, pero de la población joven, de los adultos mayores, que hoy en día en Michoacán, muchos de ellos, a partir de las dificultades financieras del 2008, muchos migrantes decidieron llevarse a sus familias a vivir a Estados Unidos. Generalmente eran adultos mayores a quienes les estaban mandando remesas, pero ya no pudieron hacerlo. Esta ya no se va a dar, sí, solo que los adultos mayores que estén acá sean residentes. Pero un padre o una madre de un migrante que sea adulto mayor no va a poder reunificarse, porque la ley está señalando, por la ley aprobada por el Senado, que deben ser menores de 31 años. Y algo más, los empleadores van a tener que cumplir una función que no les corresponde, los patrones, que se llama la E-Verify, van a tener que verificar que los trabajadores que están trabajando en sus empresas tengan los documentos legales. Es decir, se va a intensificar la vigilancia, la repatriación, la ferocidad con que toda la población indocumentada, particularmente pues mexicana, como sabemos, que está en los Estados Unidos, pues salga de ese país. Entonces, desde que inició casualmente el presidente Obama, en quienes muchos teníamos la esperanza de que fuera pues más comprensivo con la población nuestra, se han dado deportaciones cercanas a los 400,000 Pero gentes. ¿hasta ¿no? dónde se justifica que los Estados Unidos estén Claro. haciendo esto? Muy buena pregunta. ¿Hasta dónde se justifica? Porque al final ellos están protegiendo su frontera, protegiendo su país, habiendo tantos problemas en México, tantos problemas de seguridad, tantos problemas con él. Más que proteger narcotráfico, es como una buena justificación para decir, vamos a meter toda la vigilancia. Mira, yo estoy en el tema de la migración, pero también por temas de seguridad. Yo estoy en desacuerdo que ¿Hasta hablemos. dónde llega esa justificación? Mira, te podría decir, estoy en desacuerdo que se hable de protección, porque los migrantes no son un peligro para los Estados Unidos. Al contrario, todos los migrantes han aportado al éxito económico, al éxito tecnológico. Pero no solamente la frontera es entrada de migrantes, sino es entrada de muchas otras cosas. Ese es un problema que también tenemos en México por la vía de la frontera sur y por otros lados. A mí me parece que el combate a las organizaciones delincuenciales tendría que comenzar haciéndolo en su propio país, porque si ingresan drogas a los Estados Unidos es porque justamente en ese país es en donde tenemos el mayor número de consumidores, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. Allí hay una enorme demanda, y la demanda de drogas no está justificado. Desde nuestro punto de vista no se justifica. Es decir, entendemos que la reforma, y esa es la parte que sí habría que destacar, para todos aquellos los que tenían... no son delincuentes al final. No son delincuentes ni de ninguna manera. Mira, por encima de los derechos de las nacionalidades están los derechos humanos. Y los derechos humanos de los mexicanos trabajadores, como de los guatemaltecos, como de los hondureños, como de todos aquellos de nacionalidades diferentes que están siendo vejados por la única razón de que buscaban tener un ingreso mejor, de mejorar su calidad de vida, que es un derecho indiscutible, están siendo pisoteados, no están siendo reconocidos. El presidente Obama en sus discursos se ostenta como el defensor de las libertades, como el defensor de los derechos humanos, pero en su propia casa no está siendo justo en el trato que le está dando a los mexicanos. Durante todo este periodo, los 4 años de gobierno suyos, miles de familias de mexicanos fueron desbaratadas, porque cuando salía el padre o la madre a comprar la leche en la esquina, vamos a suponer, ¿verdad? La recogían y ya no regresaba, los hijos se quedaban en la casa, en el departamento, en el lugar donde estaban viviendo, y no sabían de la madre. Se desmembraba la familia. Miles de familias fueron desmembradas. Evidentemente, ¿qué pasó? Finalmente estos niños, la mayor parte fueron regresados a México. Niños que tenían, por cierto, la ciudadanía norteamericana, y a quienes se les está ofreciendo este famoso Dream Act, que es el sueño americano para los jóvenes, ¿verdad? A ellos sí van a poder, los niños que nacieron en los Estados Unidos o que fueron traídos muy pequeños a los Estados Unidos, van a tener
que cumplir una serie de trámites, pero van a poder acceder a la ciudadanía. Es decir, en la óptica del gobierno norteamericano, el presidente Obama habla de la reforma migratoria de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, de los Estados Unidos de América. Es cierto, esa es la reforma que ellos esperaban, que ellos necesitaban, pero no es la reforma que se había planteado, no es la reforma por la que muchos mexicanos, más del 70% del voto hispano fue en favor suyo, votaron por él. Es decir, aquí esto no se ve. ¿Y sabes qué? Creo que hubo mucha inocencia de parte de todos aquellos que esperábamos que esta reforma migratoria se diera en términos más favorables. Inocencia porque al final de cuentas el presidente norteamericano cumple toda la parte de los requisitos, todo el entramado de gestoría jurídica, todo este acompañamiento donde lo primero que te dicen, se condiciona la aplicación de esta reforma a que estén cubiertos la seguridad de la frontera, a que la valla esté integrada completamente. Entonces, privilegian por encima de los derechos de los migrantes, de los derechos de aquellos mexicanos que han estado en aquel país desde hace tiempo, privilegian el derecho de los norteamericanos. Para Michoacán sí representa un problema, porque efectivamente, como señala el titular de la Secretaría del Migrante, estaremos hablando de un porcentaje, un número más o menos de 300,000 michoacanos indocumentados que están en los Estados Unidos y que de alguna manera estarán siendo regresados a nuestro país. Aquí será muy importante. La migración va a seguir. Es que hay este es otro punto. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, dadas a conocer a finales del año pasado, Michoacán en el 2013 tendrá un flujo migratorio de michoacanos de 31,510 y para el 2030 el flujo se estima en 32,286. Es decir, la migración tanto de michoacanos como de mexicanos en general continúa a los Estados Unidos. Y continúa porque no solo es estos 32,000 para el 2030 no nos está diciendo que sean migrantes laborales, eso no se sabe. Probablemente sean, si recuerda los 45 millones que van a ser más para entonces, la migración tiene otras razones. La migración también es por razones familiares, por razones culturales. Acuérdate que en México, la familia, particularmente en Michoacán, las familias viven parte aquí en Michoacán y parte, lamentablemente, en los Estados Unidos. Entonces, pues este movimiento de ida y vuelta tendrá que continuar. Y esto es justamente lo que la reforma tendría que hacer, documentar este movimiento de entrada y salida para que no tuviera que hacerse en condiciones de ilegalidad. Pero estos 300,000 michoacanos que se van a quedar sin posibilidades de acceder por los términos en que está hecha esta reforma, y hasta donde se ve, porque todavía no concluye, te digo, tendrán que ser atendidos. Sí, sigue siendo fundamental para Michoacán el que podamos retener la mayor población, el que podamos evitar que, sobre todo nuestros jóvenes, porque si tú analizas el flujo migratorio, es principalmente de jóvenes, hombres y mujeres, y cada vez más jóvenes, y la población es lo más rico que un país tiene, es el que produce la riqueza, ¿no? Entonces necesitamos buscar opciones para retener a la población en los lugares de origen, si se puede, o en el estado de Michoacán, pues a través de la generación de empleos y de inversión. Sí representa un problema que hay que atender, y va a ser muy importante el que la participación del gobierno en coordinación con las federaciones de migrantes, con las casas de Michoacán que están allá, den a conocer a la mayor parte de la población michoacana en qué términos queda aprobada la reforma migratoria, para que todos los michoacanos indocumentados que estén allá sepan claramente a qué atenerse, sepan qué requisitos deben cumplir y comiencen. ¿Y de qué manera se puede dar una asesoría? Hay vías en conjunción con las casas de los migrantes. Existen ya vías establecidas, hay apoyos jurídicos establecidos, hay estaciones de radio que los michoacanos escuchan y por las que se maneja la comunicación. Entonces yo creo que hay que usar todos los medios de comunicación masivos al alcance, mandar los periódicos a través de eventos, de información, diseñar toda una estrategia de información sobre
como salga aprobada la reforma migratoria, para que claramente sepan qué cosa hay que hacer y eviten ser explotados y caer en la frustración y el engaño por parte de migrantes, y diseñar desde luego una estrategia acá en Michoacán, como ya lo está planteando el titular de la Secretaría, del en reunión también en Chicago. Hay que empezar a ver qué cosas se pueden hacer desde el punto de vista económico, ¿verdad?, para retener y apoyar a esta gente. Para ir sacando algunas conclusiones. Esto es algo que tiene que hacer el gobierno del Estado, las autoridades. Es deseable que lo haga en favor de la gente. Asesorar hasta dónde va a llegar la reforma. ¿Pero qué concluimos con la reforma? Mira, ¿qué decimos? Que la reforma migratoria no es la reforma que esperaban los, con alguna ingenuidad, con alguna inocencia, la que esperábamos, a la que tendrían derecho los migrantes que están en aquel país. No es la reforma que se esperaba, es una reforma que tuvo que ser negociada, sí lo entendemos, con los conservadores de aquel país. Es una reforma que todavía va a ser probablemente más seria, más grave. No es lo que se esperaba. Sin duda es un paso en la vía de reconocer que era necesario atender el problema de la migración en aquel país, que es el país que más población recibe. El tema de la frontera. Pero no es la reforma que queramos. Y sigue siendo ominoso y sigue siendo algo que da pena el que se esté dando un trato delincuencial a los trabajadores mexicanos que buscan ir a los Estados Unidos. La seguridad fronteriza como si fuéramos enemigos, con un país que ha sido siempre amigo, con un país en donde la soberanía ha sido violada por los Estados Unidos en múltiples ocasiones, más en los últimos 12 años, ¿verdad? Pues resulta penoso. Resulta también penoso que de parte del gobierno mexicano no haya una respuesta de análisis, una respuesta de abordamiento analítico de los pasos y de los procedimientos violatorios de derechos humanos y violatorios de principios y normas jurídicas reconocidas de manera internacional. Yo no sé hasta dónde un tribunal de justicia internacional pueda estar de acuerdo con el tratamiento que aquí se está dando a muchos mexicanos, hasta lo que se conoce, a muchos mexicanos. Entonces, a estos 11 millones, 12 millones de gentes. Yo creo que la parte justamente de la seguridad en la frontera, lo que va a significar es más muertes, porque la gente va a seguir tratando de cruzar. Y no olvidemos que si se puede cruzar en las cajuelas de los carros o con las visas, como se maneja ahora, con las visas prestadas, ¿verdad?, sobre todo mujeres, eso a fuerzas ocurre con la corrupción del gobierno norteamericano. Recordemos también que las armas que han entrado para los grupos delincuenciales de México entraron por la frontera norteamericana y provienen de los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde? Hay un trato inequitativo, hay un trato efectivamente xenófago, hay un trato discriminatorio, porque al mexicano se le considera, sigue siendo, lamentablemente se ve, el traspatio de los Estados Unidos. No hay un reconocimiento a que nuestras diferencias de color, sí es cierto que hay muchos segmentos de población con baja escolaridad, pobre, que busca ir a aquel país, ¿no? Pero la gran mayoría de los mexicanos que están en aquel país son mexicanos de los que debemos sentirnos muy honrados, porque son trabajadores, porque han hecho grandes esfuerzos para evitar la discriminación, para enfrentarla y para construir futuros mejores. Y que al final, independientemente que estén en otro país, siguen siendo mexicanos, ¿no? Siguen siendo mexicanos. ¿Tienen la doble nacionalidad? Y tienen la doble nacionalidad y al final tienen derechos, ¿sí?, derechos humanos, los mismos derechos para ser mínimamente informados hasta dónde pueden. Te voy a plantear un asunto. El derecho a la salud que señala la ley. Aquí en México se busca cubrir con el Seguro Popular, con cobertura universal. Bueno, este derecho a la salud que tienen en México los mexicanos, cubierto si tú quieres mal, pero ahí está. ¿Cómo va cómo va a operar en los Estados Unidos para esta población en el proceso que no va a tener acceso a la salud, aunque la esté pagando? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda decorosa,
el derecho a la remuneración laboral en correspondencia con las leyes, con lo que la ley establece. Todo esto no ocurre en los Estados Unidos porque a los michoacanos, en muchos casos, no en todos, se les paga menos solo por el hecho de ser mexicanos. Entonces, ahí hay cosas en las que nuestro gobierno no tiene la presencia y que sí la tiene en otros países. No es un asunto de soberanía. Hay maneras y normas, procedimientos para dar protección, y en este sentido se ha avanzado. Sí, hay una mayor presencia hoy en día del gobierno federal, de los sectores educativos, de las áreas de salud. Sí se ha avanzado. Si nos vamos a 20 años atrás, donde la migración simplemente era un fenómeno que se ocultaba, ¿no? Y hasta daba vergüenza decir que era migrante en algunos casos, ¿no? Hoy ya sí hay avances, pero no los necesarios ni los deseables. Hace falta continuar, sí. Y en el caso de esta reforma no hemos escuchado la voz del gobierno federal, porque la política migratoria es un tema del gobierno federal, en donde se diga cuál es lo que está pasando. Probablemente estén esperando la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, ¿no? Pues vamos a esperar a ver qué pasa, qué fin tiene esta propuesta. Necesitamos estar al pendiente porque son muchos los que nos va a afectar. Somos muchos los que tenemos que estar al pendiente de lo que va a pasar, y más en Michoacán, que es un estado. Las remesas representan en remesas, en todo. La segunda fuente de ingreso más importante de divisas en el país, y en Michoacán es el primer estado receptor de remesas, y muchas economías locales están movidas por las remesas, ¿no? Entonces sí son importantes. Pues vamos a estar pendientes. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, y hay que estar informados, hay que saber, necesitamos, no hay más que saber cuál es el fondo de todo esto, y hay que estar esperando. Les agradezco mucho y muchas gracias. Al contrario, gracias por esta oportunidad. Vamos a estar al pendiente para la próxima y seguir platicando del tema. Muchas gracias. Muchas gracias.